Muy bien, hermanos, entonces el título de la conferencia bíblica ¿es la muerte el final de todo? Y referente a esto, muchas personas han dicho una frase muy popular, tal vez usted alguna vez lo haya pronunciado, y esa frase tan popular dice: todo tiene solución menos la muerte. Pero bueno, tal vez uno se pregunte, ¿será que este dicho tiene razón? ¿Será que tiene todo solución menos la muerte? ¿Será que la muerte es el fin de todo? ¿Será que con la muerte se acaban nuestros proyectos, se acaban nuestros deseos, se acaba la esperanza? ¿Será que ocurre eso? Es más, si miramos a nuestro alrededor, pareciera que este dicho es muy real, ¿no? Es muy veraz y tal vez uno llegara a la conclusión de que sí, en realidad tiene razón. Mire, para tomar conciencia de la magnitud de los estragos que realiza la muerte sobre la humanidad, vamos a citar una estadística dada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted tiene conciencia de la cantidad de personas que mueren por año en este planeta? Mire, puede ser por un desastre natural, puede ser de lo que está pasando ahora, un virus que ataca a la humanidad, ¿no? Actos violentos, muertes súbitas, enfermedades por doquier. Pero bueno, para tomar conciencia, ¿cuántas personas mueren? Son aproximadamente 60 millones de personas. Podríamos decir que la totalidad de las personas que viven en Argentina y otros países más pequeños, en un año desaparece. Y tal vez que para tomar conciencia, para hacerlo algo más chiquito y poder entenderlo, vamos a pasarlo a tiempo. ¿Sabe cuántas personas mueren por segundo? 2, 4, 6, 8, 10 y así. Sin duda que es interminable la cantidad de personas que padecen este mal. Y evidentemente no es solo esto, ¿no? Esta estadística no dice la cantidad de personas que quedan sufriendo debido a la muerte de los seres queridos. Y eso lo podemos multiplicar por millones, ¿no? A esas personas nos causa angustia, inclusive nos causa dolor no tener a nuestros seres amados con nosotros. Y de hecho este dolor no es ajeno a cada uno de nosotros. Tal vez uno se pone a pensar y sí, ha perdido algún ser amado en la muerte. Tal vez un hijo, un padre, un amigo, un hermano en la fe. ¿Cuántas personas han muerto? Y esto sin duda ha sembrado, como hemos dicho, mucho dolor en nosotros. Esto nos muestra que tarde o temprano, y hasta casi sin esperarlo, podemos sufrir los dolores que causa la muerte. Y entonces uno se pregunta, y hasta con cierta resignación, ¿no? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos acecha la muerte prácticamente desde que nacemos, desde que somos embriones? Está la muerte sobre nosotros. ¿Por qué acaba la vida? ¿Por qué la vida tiene fin? ¿No? Y queriendo hallar respuesta a estas cuestiones, a estas preguntas existenciales, hemos encontrado diferentes explicaciones, ¿no? Muy dispares, muy diferentes unas de otras, y las cuales van a estar basadas en costumbres muy distintas, en costumbres culturales, sociales y religiosas de las personas. Mire, por ejemplo, hay religiones denominadas cristianas que creen que el alma del difunto va al cielo una vez que muere, o al infierno si hizo cosas malas, ¿no? Dependiendo de su comportamiento mientras estuvo en la tierra, dependerá esa situación. Por otro lado, si usted, por ejemplo, hubiese nacido en la India,
seguramente que como hindú usted creería en la reencarnación. Tal vez en otra persona o en otra cosa, en otro ser. Pero si usted hubiese nacido en Medio Oriente, su religión probablemente sería la musulmana, ¿no? ¿Y sabe qué creen los musulmanes? Un día su Dios, Alá, ¿no?, va a hacer un juicio sobre la tierra y sobre los cielos. Y en ese día de juicio, algo muy parecido a lo que veníamos escuchando, va a haber tal vez un juicio para aquellas personas que se hayan portado bien y van a disfrutar de un paraíso espiritual en los cielos, y otras a un cortamiento eterno, ¿no? A un dolor eterno provisto por Alá. Pero mire, vamos a enfocarnos ahora en personas que dicen ser un poco más realistas. Vamos a encontrar personas que opinan que la vida es simplemente un ciclo. Uno nace, crece, se desarrolla, se multiplica, envejece y muere, ¿no? Muchas personas dicen que esto es más real que otras creencias. ¿Pero será así? ¿Que la vida es solo un ciclo? ¿Será que nuestro Dios va a saber de nuestro futuro si vamos a estar en un cortamiento eterno, o vamos a sufrir para siempre, o viviremos en los cielos? Estos, bueno, son algunas de las muchas ideas que encontramos si queremos dar respuesta a la pregunta de este tema. Recuerda, si es la muerte el final de todo. Y podríamos preguntar, ¿cuál de estas opiniones que hemos dicho tal vez sea la más razonable? ¿Cuál de estas que hemos dicho está basado en hechos sólidos, ¿no? ¿Cuál será la correcta? Bueno, evidentemente de todos estos conceptos mencionados se desprenden dos ideas principales. Una es muy clarita, que evidentemente hay una gran confusión generalizada con respecto a esto. ¿Qué sucede cuando uno muere? Y por otro lado, hay una realidad inevitable. Tarde o temprano, todos los humanos tenemos que hacer frente a los estragos de la muerte. Tal vez nos toque, ¿no?, padecerla a nosotros o a algún ser querido cercano. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿dónde hallar respuestas lógicas, coherentes, razonables, basadas en hechos sólidos? Palabras que sean dadas por alguien que tenga mucha autoridad. Bueno, sin duda nosotros vamos a recurrir a la palabra de Dios, a la Biblia. En ella vamos a encontrar hechos reales, palabras de aquel que nos creó, de Jehová Dios, nuestro gran creador, aquel que nos da la vida, y Él sabe muy bien qué propósito tiene ella. Así que la vamos a poder juntos estudiar o verificar por algunos textos bíblicos qué es lo que piensa Jehová, qué respuesta daría a esta pregunta. Por eso vamos a ver cuál es el pensamiento de Jehová en este asunto. Primeramente vamos a definir qué es la muerte, ¿le parece? ¿Cómo diríamos que es la muerte desde el punto de vista de Jehová? Desde el punto de vista, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, para eso los invito a buscar Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Y allí dice lo siguiente. Eclesiastés 9, 5, 6, y vamos a leer el 10. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio, sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Y el 10 agrega, todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar donde vas.
Evidentemente, aquí por inspiración divina, Salomón nos dijo lo siguiente, que lo que acabamos de leer muestra que con la muerte se acaba todo, todo, no hay actividades vitales, como hemos visto en el versículo 6. Decía, ya desaparece el amor, el odio, el celo, no hay sentimientos. También vimos en el versículo 5, ¿no? Y no tienen conciencia en absoluto. Los muertos no saben de nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Perdón, el versículo 10 dice, todo lo que puedas hacer, hazlo con toda tu fuerza ahora, porque después no hay actividad. Esto nos muestra o nos da respuestas claras de qué es la muerte. Mire, la muerte es lo siguiente, la conclusión que llegamos es esta. No hay alma que sobreviva a la muerte. La muerte es inexistencia total. Es como dijo Jehová a Adán cuando éste pecó en el jardín de Edén. Leamos juntos, por favor, entonces, Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu frente, después que haya pecado, le dijo esto Jehová, lo sentenció, comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado o formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bueno, esta es la sentencia de Jehová una vez que Adán y Eva pecaron. Le dijo esto al hombre. Fueron tomados del suelo, del polvo, y al polvo volverá. Antes no había creación, no había sentimiento en el polvo, no había vida, no había pensamientos. Así que volvía a esa inexistencia total. Es decir, que al pecar moriría este Adán y pasaría a la inexistencia total. Pregunta, ¿hace alguna reflexión la Biblia sobre la muerte? Sí, mire lo que dice. Los invito a buscar entonces Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 2. Dice así, es mejor ir a la casa donde hay duelo que a la casa donde hay fiesta, porque la muerte es el fin de todos los hombres y los que están vivos deben reflexionar en esto. Hay una nota, dice también, debes darlo a tu corazón. Bueno, así que en estas palabras que hemos leído, nos ponen de sobreaviso que el fin de toda la humanidad es la muerte. Pero ¿notó que dice en la parte final? Y los que están vivos deben reflexionar en esto, o como decía la nota, darlo en su corazón. ¿Por qué los que estamos vivos tenemos que reflexionar que tarde o temprano vamos a morir? ¿Por qué lo tenemos que poner en nuestro corazón? ¿No? ¿Por qué poner esa idea? Nos pide Jehová. Bueno, la respuesta es muy simple. Porque cuando Jehová nos creó o nos formó, no nos hizo con ese propósito. No nos hizo con el propósito de morir, de que nuestra vida tuviera fin. Evidentemente teníamos que adquirir conciencia de que podemos morir. ¿Quieres saber entonces cómo nos creó Jehová? Uno se pregunta, entonces, ¿nos hizo Jehová para morir? Mire, vamos a buscar juntos ahora Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Y dice lo siguiente. Él lo ha hecho todo hermoso a su debido tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. El comienzo dice algo maravilloso que tenemos que destacar. Dice que Jehová, Él lo ha hecho todo hermoso. Y entre esas cosas que hizo Jehová, que ha creado hermosas, está que ha puesto
eternidad en el corazón del humano. En el corazón de cada uno de nosotros está el deseo de la eternidad. Si no, hagamos un ejercicio mental breve. Los invito a pensar que si alguien le dice a usted de poner un fin o una fecha a su vida, o un día específico, ¿qué año o qué día le pondría a usted? ¿No es cierto que no? ¿No es cierto que uno rechaza esa idea? Bueno, ¿por qué? Porque justamente entra en juego lo que dice Eclesiastés 3:11. Jehová nos hizo con el deseo de vivir para siempre. Uno piensa que esa fecha va a tener que ser el infinito, cuanto más lejos mejor, que no exista. Bueno, ¿por qué? Porque entra en juego esto que ha hecho Jehová hermoso, que es ponernos el deseo de vivir eternamente en nuestros corazones. Así que Jehová nos hizo con esa condición. No entra otra opción. No entra la opción de la muerte. Es algo que uno se resiste pensar que tarde o temprano tiene que morir. Como nos pidió Eclesiastés, reflexionar que tarde o temprano tenemos que morir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos sensaciones encontradas, podemos decir. Por un lado sabemos que vamos a morir, Eclesiastés 7:2 hemos leído, el fin de toda la humanidad es la muerte, y a la vez, como hemos leído este último texto, Jehová nos hizo con ese hermoso deseo de vivir para siempre, la eternidad en nuestro corazón. Y tal vez este hecho nos perturba, ¿no? ¿Cómo Jehová nos hace vivir con el deseo de vivir para siempre y uno muere? Y es notorio que mueren más de 60 millones de personas. Entonces, algo está pasando. Entonces uno se pregunta, ¿acabará todo con la muerte? ¿Será que el dicho tan popular que dijimos al principio, todo tiene solución menos la muerte, es real? ¿Será que con la muerte entonces se acaban todos nuestros deseos? ¿Se acaban el deseo de vivir para siempre? ¿Será que eso hermoso que puso en nuestro corazón no es eterno? Bueno, mire, la clave justamente para entender qué es lo que sucedió, la clave la vamos a encontrar en ciertas palabras que el apóstol Pablo escribió a los hermanos que vivían en la congregación de Roma. Por eso los invito a buscar y encontrar la clave a esta aparente contradicción, el capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Romanos 6, 23. Y dice así: porque el salario que el pecado paga es la muerte. Piense, ¿no? Porque el salario que el pecado paga es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que evidentemente de este texto, de estas palabras inspiradas, se desprenden dos ideas claras, ¿no? Que las vamos a ver, las vamos a desmenuzar y va a ver cómo vamos a encontrar que esta aparente contradicción tiene una respuesta lógica y una respuesta que nos va a satisfacer a cada uno de nosotros. La pregunta que nos podemos plantear es: ¿a qué pecado se refiere el apóstol Pablo cuando escribe aquí? ¿Cuándo y cómo entró ese pecado y la muerte en la humanidad, si Dios, como hemos visto, nos creó para vivir para siempre? Bueno, para encontrar la respuesta lógica y coherente, los invito un poco a viajar en el tiempo, unos 6.000 años atrás. Y vamos a encontrarnos ahora en un jardín llamado Edén, donde se encontraba Adán y Eva. En ese lugar se cumplen estas palabras. Vamos a ubicar, por favor, estas palabras de advertencia
en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Dice así. Esto le dice Jehová a Adán, ¿no? Además, Jehová le dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho, pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque en el día en que comas de él, mire lo que dice, sin falta morirás. Porque el día en que comas de él, sin falta morirás. Bueno, este pasaje nos muestra que el propósito de Jehová no era que la gente muriera, sino que había puesto en nuestros corazones la vida eterna. ¿Cuándo iba a entrar la muerte en juego? ¿O iba a estar dentro del humano? Bueno, como dice en la parte final, en el día en que comas, en el día que no hacía caso, iba a comer de ese árbol el humano, sin falta iba a entrar la muerte en la humanidad, en la descendencia de Adán. Así que esta mala decisión afectó a toda la humanidad. Cuando Adán viola ese mandato de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, lamentablemente pecan a sabiendas, porque Jehová ya se lo había comunicado lo que iba a pasar, y la consecuencia de no respetarlo a Jehová es la muerte. Esto explica muy bien por qué justamente Jehová nos creó para vivir para siempre, pero el humano muere. Muere por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así entra la muerte en la humanidad, más allá de nuestro deseo como nos haya formado Jehová, de vivir para siempre. Pero dijimos que en Romanos capítulo 6, versículo 23, se desprendió otra idea que nos puede ayudar a tener esperanza, ¿no? No solo estamos viendo que por el pecado morimos, sino ahora vamos a ver cómo este texto nos da esperanza. En la parte final decía, en el versículo 23, el don que Dios da, o el regalo que Dios da, podemos decir, es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? ¿Qué regalo o qué nos da Jehová? La vida eterna por Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos afirma que para adquirir nuevamente la perspectiva de vida eterna, Jehová amorosamente permite que Jesús sea nuestro recomprador, nuestro reconciliador. La humanidad pecadora, Jehová, y faltaba un reconciliador. Este es Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué acto amoroso realizó justamente Jesús para nuestro beneficio? ¿Qué habrá sido eso que hizo Jesús para pagar esa falta tan grande de nuestros primeros padres? ¿Qué acto amoroso? Mire, vamos a ubicar de nuestras Biblias, los invito a buscar, segunda carta a los Corintios, los versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios 5, 14, 15. Dice así: el amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Bueno, por lo que acabamos de leer, dice aquí, nuevamente el apóstol Pablo en otras cartas, a otra congregación, a los Corintios, que un hombre murió por todos. Explica que con la muerte de Jesús se paga la deuda que todos nosotros tenemos. Cada humano, desde el nacimiento del primer hombre hasta el nacimiento del último hombre en este sistema de cosas,
va a estar pago por ese hecho tan importante que fue la muerte de Cristo Jesús. Podemos decir que Adán y Eva hipotecaron nuestras vidas al dolor, al ostracismo, a la enfermedad y a la muerte. Cuando ellos pecan, hace 6.000 años, en el jardín de Edén, no haciendo caso de nuestro Creador, aquel que nos hizo a nosotros y nos dio vida, no lo respetaron. Así que Adán y Eva hipotecaron nuestras vidas a gran dolor. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se cancela esa gran deuda? ¿Cómo lo canceló Jesús? Bueno, gracias al sacrificio de Jesús, como hemos dicho, podemos eliminar para siempre las consecuencias del pecado heredado, entre ellas la muerte. Pero entonces nos preguntamos, ¿fue la muerte de Jesús el final de su vida? Jesús, una vez muerto, ¿pasa la inexistencia total, como hemos leído? Ya perecieron sus ambiciones, ya perecieron sus posibilidades de hacer algo en el futuro o llevar a cabo la voluntad de Jehová. Todo eso se perdió. Mire lo que ha hecho Jehová, el propio Jehová, nuestro gran creador, el dador de la vida. Los invito a buscar el capítulo 17 de Hechos, el versículo 31. Dice así: porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él, y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Bueno, ¿quién será este varón que va a juzgarnos? Bueno, este varón, si uno lee el contexto, es Cristo Jesús. El mismo Jehová lo ha resucitado como consecuencia de su fidelidad, de su lealtad, del amor a los principios de Jehová. Llegó íntegro hasta la mismísima muerte. Y dice el texto, y esto proporciona a todos los hombres una garantía. Entonces uno se pregunta, ¿cuál será esa garantía? ¿Garantía de qué? ¿Que Jesús haya sido resucitado de entre los muertos? ¿Es garantía de qué? Mire, los invito a buscar Hechos capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, 15. Y dice así: y tengo esperanza en Dios, esperanza también que tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como injustos. Sí, la resurrección de Cristo Jesús por manos de Jehová es garantía que otras personas serán resucitadas, justos como injustos. Preguntamos, ¿recuerda aquella idea que dijimos al principio como introducción? Esa idea tan común que la gente tiene, todo tiene solución menos la muerte. Falso. Tiene todo solución, inclusive la muerte. Sin duda que el saber esto, estas enseñanzas bíblicas tan profundas, nos han refrescado nuestra alma, ¿no? Nos ha consolado, por ejemplo, saber qué es la muerte. Nos ha consolado saber por qué el humano muere. Nos consuela saber que la muerte no es el fin de todo. Tiene todo solución, inclusive la muerte, por medio de Cristo Jesús y por el poder de Jehová. Saber que Jesús murió por todos nosotros también nos quita esa pesada mochila que tenemos en nuestras espaldas, que es la hipoteca que Adán y Eva han hecho sobre nosotros, ¿no? Es la muerte,
el ostracismo, el dolor, las enfermedades y hasta que uno llega a la muerte. Todo eso se paga gracias a esto tan importante que fue el sacrificio de Cristo Jesús. Saber esto no le da esperanza. Saber esto no le fortalece su esperanza a que la muerte tiene solución. Jehová le dará solución inclusive en la nueva tierra. ¿Sabe cómo se define la esperanza? Mire, se dice que consta de dos elementos. Uno es el deseo de algo bueno, ¿no? Todos nosotros deseamos algo bueno propuesto por Jehová. Y segundo, es el fundamento para creer que ese algo bueno que vendrá se cumplirá. ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Bueno, son hechos sólidos, comprobables. Vimos cómo en la Biblia, la palabra de Dios, nuestro gran creador, Él las cumple, las lleva adelante siempre. Así que, evidentemente, en estos dos hechos también aumenta nuestra esperanza. Como hemos dicho, hay muchos indicios que este varón, Cristo Jesús, gobierna desde los cielos desde el año 1914. ¿Sabe usted qué hará este hombre, este rey entronizado? ¿Sabe qué hará sobre la tierra? Y dentro de poco, en breve, mire, vaya pensando e imaginando. Utilice eso que nos dio Jehová, que es la imaginación. Primero va a quitar a Satanás su mundo y sus huestes. Despertarnos en un mundo así va a ser totalmente distinto. No va a haber más odio, no va a haber más problemas. Viviremos tranquilos. Imagínese eso. Imagínese que ese Cristo Jesús que murió por nosotros, por el amor que nos tiene, imagínese, nos va a ayudar a que este planeta Tierra, este hermoso planeta, sea un paraíso terrenal. Y ahí en ese lugar, ahí sí viviremos para siempre, en las condiciones óptimas que hemos dicho. Un paraíso. Y vamos a disfrutar de ese deseo que ha puesto Jehová, ese hecho maravilloso que ha puesto Jehová, que es vivir para siempre. Ahí lo vamos a disfrutar. ¿Y quiere saber además quiénes estarán allí? En la nueva tierra. ¿Quiénes la van a disfrutar? Bueno, millones de personas que saldrán de las tumbas, de sus tumbas, gracias a la esperanza sólida de la fe. Y piense en ellos, entre esas personas, ¿quiénes estarán? ¿No es cierto que esperamos algún padre, alguna madre, algún hermano, como dijimos, algún hermano de la fe, algún amigo, a personajes bíblicos que han hecho mucho por la adoración verdadera? Esperamos que eso se haga una realidad y los podamos estar ahí presentes y conocerlo. Qué maravillosa perspectiva. Seguramente que en ese momento va a haber lágrimas, pero van a ser lágrimas muy distintas a esas lágrimas de dolor que nos causaron, sino que va a ser lágrimas de felicidad, de gozo, de poder reencontrarnos y de poder ver sobre todas las cosas cómo la palabra de Jehová se cumple. Es un Dios seguro, de hechos comprobables. Vamos a estar contentos por eso, vamos a recibir el gozo, como dijimos, no solo de estar con nuestros seres queridos, sino ver cómo Jehová cumple esa promesa. ¿Y sabe qué otras cosas nos va a ver más en el paraíso, en esa tierra gobernada por Cristo Jesús? Y lógicamente ya no va a haber hospitales, no va a hacer falta. No va a haber más médicos. No va a haber más cementerios. Imagine explicarle a alguien dentro de 2000, 3000, 4000 años que era un hospital, que era un cementerio, que era llegar a la vejez, ¿no? Esas cosas prácticamente ya ni se conocerán. Y lo más maravilloso es que no va a haber más personas muertas justamente por el pecado que Adán y Eva nos acarrearon a nosotros, ¿no? Ese ostracismo y ese dolor.
esas muertes ya desaparecerán. Por lo tanto, hermanos, sin duda que debemos esforzarnos, más allá de cualquier circunstancia personal que estemos pasando, más allá de cualquier circunstancia que estemos pasando como pueblo, como congregación, tenemos que hacer esfuerzos personales para dar lo mejor a Jehová en sentido espiritual, ayudar a otras personas que puedan conocer esta esperanza por medio de la predicación, también consolarnos entre nosotros, compartiendo esta hermosa esperanza que nos da la Biblia. Así que, sin duda, es un esfuerzo que vale la pena de cada uno de nosotros. Un esfuerzo por darle lo mejor. Y considere, ¿valdrá la pena estar en el nuevo mundo y disfrutar de estas cosas? Sin duda que sí. El tema es poder verlo, poder disfrutarlo. Pregúntese, ¿podré estar yo en ese lugar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sin duda es aumentar el aprecio a Jehová, aumentar el conocimiento que tenemos sobre las promesas de Jehová y actuar acorde a ellos. Y hermano, por favor, recuerde y tenga presente, cuando escuche la frase, todo tiene solución, menos la muerte, por favor, tómese unos 2 minutos y explíquele muy bien que todo tiene solución, inclusive la muerte.